Estamos todos conectados. Bienvenidos al módulo 13 del curso de formación de auditores ISO 45001. Qué gusto nuevamente tenerlos y un honor estar con ustedes en esta clase y en esta conferencia virtual de cómo auditar los requisitos 9.2 y 9.3 de la norma ISO 45 con respecto al tema de auditorías y revisión por la dirección. He preparado una presentación con una síntesis bastante práctica para que tú lo puedas usar después de la conferencia y poder tener herramientas para ser más efectivo en el proceso de auditoría del 9.2 y el 9.3. Asimismo, al final de la presentación te voy a compartir un esquema gráfico para que no le tengas miedo cuando audites a la dirección. ¿Ok? Es uno de los puntos más retantes a veces cuando estoy en los cursos de formación de auditores. Siempre a veces el auditor no quiere irse a auditar el 9.3, quiere auditar otras cláusulas, ¿no? Entonces, la idea de esta conferencia es darte primero los conocimientos técnicos, las pautas de cómo deberías abordar la auditoría con la dirección y también después te voy a compartir cómo es el esquema para que tú puedas tener algo práctico y te voy a compartir también el método Corán. ¿Has escuchado alguna vez del método Corán? Bueno, si no lo has escuchado, quédate hasta el final para que descubras justamente cómo se aplica cuando audites a la alta dirección. Bien, señores, sin más, vamos a iniciar este proceso y auditar el 9.2 y el 9.3 son una de las cláusulas de gestión que compila básicamente todo el proceso de seguimiento, medición y análisis que está en el proceso y en el capítulo 9. Es muy importante entonces que, a pesar de que nos estamos formando como auditores, si nos toca auditar el proceso de auditoría interna, tengamos algunas pautas importantes de cómo lo deberíamos afrontar. La primera pregunta que se le hago al área, digamos, a las personas también que nos están escuchando por YouTube, normalmente, ¿quiénes deberían ser los auditados cuando audito el 9.2? Cuando hablamos del tema de auditorías. ¿A quién se le audita el 9.2 normalmente? ¿Al área de producción? ¿Al área de recursos humanos? ¿A quién se le audita el 9.2? A ver, vayan respondiendo por los que están viendo esta transmisión en vivo por YouTube. Excelente, excelente. Se le audita normalmente al sistema de gestión de seguridad y salud o al área de prevención de riesgos o al área de seguridad. En muchos países tienen diferentes nomenclaturas, pero son las personas que administran el sistema de gestión. Por consiguiente, entonces, aquí viene el tema de debate. Si esta cláusula se la audita normalmente a los que lideran el sistema de gestión de seguridad y salud, ¿es posible que una persona que pertenezca al área de seguridad y salud audite esta cláusula? ¿Qué dicen ustedes? Hablamos en la 19.011 y es muy importante entonces de que si es que estás llevando este módulo de formación de ISO 45001, antes de estos módulos se hizo 15 conferencias totalmente accesibles para que se pueda entender la 19.011. ¿Ok? Y ya para los que han conocido la 19.011, hay principios de auditorías y hay un principio que se llama la independencia. Correcto. Entonces, si yo formo parte del área de seguridad y salud, ¿no? Y obviamente le reporto quizás a mi jefe de seguridad y salud, a mi gerente de seguridad y salud, y son los que administran normalmente los programas de auditoría, la planificación, la ejecución. Voy a tener, digamos, una ligera, ¿no? Un ligero riesgo, digamos, al incumplir este principio de independencia, ¿ok? Entonces, esto es a veces uno de los primeros hallazgos que nosotros encontramos. Piensan que el proceso de auditoría, digamos, se confunde a veces como una inspección o como una autoevaluación, ¿ok? Entonces, yo no estoy diciendo de que no pueden auditar otra persona de la empresa, ¿ok? Entonces, el proceso tiene que ser lo más independiente posible.
Y eso es lo que nos trae la definición de auditoría, proceso sistemático independiente, acuérdense ustedes. Entonces, una de las primeras cosas que yo siempre digo cuando ustedes auditen el 9.2, asegúrense de verificar quién fue la persona que auditó ese requisito en un proceso de auditoría interna. Obviamente, nosotros tenemos que asegurarnos que sea una persona que es independiente normalmente al proceso de seguridad y salud de la organización, los que lideran obviamente los elementos del sistema de gestión. Ok, entonces te voy a compartir en este momento 5 pasos secuenciales que tú puedes seguir al momento de hacer la auditoría del requisito 9.2. Y esto está en función también a cómo tú lo vas a ir solicitando al auditado. Entonces, si tú estás auditando el requisito 9.2, por ejemplo, eres del área de recursos humanos, eres del área de producción, eres del área de ingeniería, ¿no? O eres un auditor independiente, te han contratado a ti también para hacer la auditoría interna, no eres de la empresa. Entonces, porque la auditoría interna también puede ser con auditores externos, y es lo que normalmente se estila en organizaciones que tienen bastante maduro este sistema, o forman auditores en distintas áreas, ¿ok? Pero tienes que garantizar la independencia. O también puedes estar tú ya auditando auditorías de tercera parte. Esta secuencia de los 5 pasos te va a ayudar para cualquier tipo de auditoría, primera parte, segunda parte o tercera parte. ¿Por qué te lo digo? Porque vamos a sintetizar el tema en este esquema que te voy a compartir, producto de los años de experiencia que he podido tener en estos procesos de sistema de gestión de seguridad y salud. El primer paso, tú como auditor, y es lo que yo te recomiendo, es que comiences con la normatividad que la organización ha definido para el proceso de auditoría. Si bien es cierto, y eso también hay que aclararlo y lo comentamos en los cursos de interpretación de la norma, hoy por hoy la norma ISO 45001 no me exige como un debe tener un procedimiento de auditoría, ¿ok? No me exige como un debe tener un procedimiento de auditoría si ustedes van a la cláusula 9.2. Sin embargo, muchas organizaciones estandarizan su metodología, ¿no? Obviamente, a veces las organizaciones tienen un estándar, un procedimiento, un manual de auditorías, y hay que comenzar por ese criterio, ¿no? La primera pregunta que yo le digo a los auditados cuando audito el 9.2, ¿podría mostrarme por favor si tienen alguna normatividad asociada al procedimiento de auditorías? ¿Tienen algún procedimiento, manual, estándar? Y si no lo tiene, me voy básicamente a los requisitos de norma, o sea, lo que sí pide la norma. Pero en la mayoría de casos, las organizaciones han documentado su estándar de auditoría. ¿Y por qué es importante pedir al momento de auditar el 9.2 este primer paso? Porque ahí tú vas a descubrir primero cómo la organización ha planificado la auditoría, cómo ha considerado los requisitos de competencia de los auditores internos, cómo ha planificado la auditoría, cuáles son los registros mínimos que debe guardar el auditor interno para poder ejecutar la auditoría, en qué formato se debería hacer el informe de auditoría. Básicamente, el estándar establece los pasos y las actividades con sus controles para poder normar este proceso, y es importante que el auditor al inicio lo solicite, ¿ok? Y adicionalmente, una vez que hayamos revisado este procedimiento, debemos asegurarnos que el procedimiento esté en alineación con la ISO 45. Este es algo también que a veces olvidamos. Cuando tenemos auditorías, a veces también tenemos auditorías multisistema de gestión. Me ha pasado, por ejemplo, que se me presentó el procedimiento de auditoría. Lo primero que yo pido es, ¿me puedes mostrar el alcance del procedimiento? Anota, esa es la primera pregunta, anota. ¿Me puedes mostrar el alcance del procedimiento? Y muchas veces el alcance del procedimiento está asociado, por ejemplo, a sistemas de gestión de calidad, sistemas de gestión de inocuidad, sistemas de gestión de antisoborno, y netamente no estaba alineado al alcance de seguridad y salud. Desde ahí nomás la normatividad se invalida porque no está asociado al alcance. Ahora, puede ser un error de tipeo y en el contenido tú ves que sí contiene los temas de seguridad. Ok, pero vas anotando como un hallazgo de auditoría, posiblemente de forma más que de fondo. Pero si el contenido del procedimiento no está asociado a los temas de seguridad y salud,
ya te va alertando bastante en qué es lo que va a pasar en los siguientes pasos. ¿Ok? Otro punto que yo me aseguro que tenga el estándar es el alineamiento, obviamente, como les comenté, con el 9.2 de la ISO 45001 y voy continuando según los requisitos también que nos va dando la norma internacional. Y el segundo paso, ya una vez que tú ya has pedido el procedimiento de auditoría internas, entras básicamente a auditar la planificación. Entras a auditar la planificación. Obviamente, para que tú audites la planificación, has tenido que conocer la norma ISO 19011. Es muy importante entonces que los que están llevando este módulo, si te has saltado y de frente te has ido a la formación de auditores ISO 45001, parte técnica, que es lo que estamos viendo ahorita, y te has saltado a la norma internacional ISO 19011, no te preocupes, que al final de este módulo también te voy a compartir el link, o también lo vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Hay 15 módulos de acceso libre. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la 19011 cuando tú vas a auditar la planificación? Es importante entonces aquí corroborar primero el programa de auditoría. ¿Ok? ¿Cuál es el programa de auditoría con la cual la organización ha establecido la planificación? ¿No? Y obviamente va a incluir quizás actividades como por ejemplo los criterios, la frecuencia, los métodos, las responsabilidades. Muchas veces también eso va a estar definido en el plan de auditoría. Obviamente hay que diferenciar qué es un programa de auditoría que un plan de auditoría. Por eso es muy importante que tengamos esa diferencia desde el concepto de la 19011. Entonces tú como auditor en el paso 2 podrías solicitar, ¿me puede mostrar por favor entonces el programa de auditoría? Seguidamente de este programa de auditoría quisiera saber, aquí veo que hay planificado 2 auditorías, uno en abril y otro en diciembre. Estamos mayo, entonces vamos a muestrear la auditoría de abril. Y si vas a comenzar a muestrear la auditoría de abril, vas a comenzar a preguntar entonces por el plan de auditoría específico que se ha hecho para la auditoría de abril. Entonces, en el paso 2, tú como auditor también vas a solicitar que se te muestre cómo ha sido la planificación específica de esa auditoría. ¿Ok? Entonces ya estás auditando la planificación de auditoría, ¿no? Entonces sigues esta secuencia de pasos para que no se te olvide y cerrar tu circuito correcto para auditar el 9.2. Seguidamente auditas ya la ejecución de la auditoría. Cuando nosotros auditamos la ejecución de la auditoría, nos aseguramos en primera instancia que lo que se ha auditado está acorde a la planificación. A veces encontramos que cuando pedimos, por ejemplo, las evidencias de los procesos que se ha auditado, a veces las organizaciones guardan sus notas de auditor, sus listas de verificación. Comprobamos muchas veces que suele pasar de que no se ha cumplido a veces con todos los procesos que se ha tenido en el plan. Entonces, atento a eso cuando se audite la ejecución de la auditoría. ¿Ok? Seguidamente, en el paso 4, aquí vamos a corregir, en realidad son 6 pasos, ahora que estamos haciendo la síntesis, ¿ok? Para que ustedes puedan integrarlo. En el paso 4, tú auditas la correcta clasificación de hallazgos. Muchas veces, señores, el error del proceso de auditoría es que los auditores no se han formado como ustedes están formando, con este nivel de especialización técnica, ¿no? He visto a veces cursos que se han dado de 45 minutos, de 1 hora, pero todo el programa de auditores. Y es increíble a veces que el auditor no sabe clasificar correctamente sus hallazgos. ¿Ok? Entonces, es muy importante entonces que ustedes aprendan a clasificar hallazgos. Por eso en el curso de la 19011 hay 2 módulos, inclusive de más de 2 horas, solamente hablando de clasificación de hallazgos. ¿Qué es no conformidad mayor? ¿Qué es no conformidad menor? ¿Qué cosa es observación? ¿Qué cosa es oportunidad de mejora? ¿Cuál es la diferencia entre criterio y evidencia? Entonces, por eso es muy importante que ahora que estás en el otro escenario como auditor, tú también te asegures
de que el auditor interno que está haciendo ese proceso de auditoría esté clasificando de manera correcta los hallazgos. ¿Ok? A veces encuentro en la clasificación de hallazgos no colocaron la evidencia, no colocaron los criterios. Dicho sea de paso, hoy en la mañana estaba corrigiendo los exámenes de las personas que ya se han certificado en la 19011. La verdad me alegro mucho porque son pocos los casos, poquísimos los casos, hay un porcentaje pequeño de personas que todavía tienen alguna debilidad en la clasificación de hallazgos. Casi todos han respetado los criterios que hemos explicado en el módulo de la 19011, ¿no? Evidencia, descripción global del hallazgo, criterio de auditoría y declaración de la no conformidad. Entonces, es muy importante que aquí tú como auditor también te asegures que el proceso de auditoría interna cumpla con esos requisitos. Entonces, yo a veces cuando reviso los informes de auditoría, cojo, si hay, por ejemplo, si el auditor interno detectó 6 o 10 no conformidades, cojo una muestra, por ejemplo, del 50%, unas 3, y comienzo a darme cuenta cómo lo ha redactado, cómo lo ha clasificado. ¿Ok? Y obviamente también me voy a dar cuenta de acuerdo a las competencias del auditor, ¿no? Qué cursos ha recibido, qué experiencia tiene, y en función de eso también yo voy a concluir qué tan conforme se ha hecho el proceso de auditoría interna. Seguidamente, en el paso 5, tú deberías como auditor revisar el informe de auditoría. Y esto es lo que comentábamos en el curso también de la 19011. Muchas veces como auditores encontramos que el informe de auditoría, yo les conté el caso que vimos, ¿cierto? Que el informe de auditoría era una hoja que tenía el título de la empresa, tenía la fecha de auditoría y una conclusión que decía todo conforme. Así, sí, así un informe de auditoría interna, todo conforme decía, ¿no? Y obviamente no me mostraba, por ejemplo, qué es lo que se revisó, cuáles fueron los documentos con los cuales dio conformidad. Y eso es parte del proceso de la 19011, donde te dice, por ejemplo, qué recomendaciones debería tener el contenido del informe de auditoría. Entonces tú como auditor también, cuando estás auditando este 9.2, asegúrate cuando te presenten el informe de auditoría, qué contenido mínimo están colocando. ¿Ok? Toma el módulo de la 19011 y ve qué puntos obviamente se está colocando y si cumple al menos con los requisitos mínimos, ¿no? Y finalmente, como paso último, y esto también lo hacen los auditores de certificación, te van a solicitar las competencias del equipo que auditó. Lo primero, la educación. Un auditor debe tener la educación, ¿no? Tiene que tener la educación para poder auditar. Ese es el primer requisito. Estos cursos que ustedes están recibiendo forman parte de la educación, de la formación del equipo auditor. ¿Ok? ¿Qué cursos has recibido? ¿No? Obviamente también en estas competencias te van a pedir posiblemente qué es lo que has definido en el procedimiento de auditoría. Yo siempre sugiero que después de que hayas aprobado el curso de formación, porque inclusive en este proceso de certificación, para los que han llevado la 19011 no les ha sido, digamos, tan rápido obtener su certificado. Han hecho un trabajo integrador donde han hecho la casuística de integrar los 15 módulos. Y también han dado su examen de certificación en el aula privada. El mismo esquema vamos a respetar para la ISO 45001 y de aquí a unos meses yo también me voy a reunir con los auditores que se han certificado, obviamente cuando pase todo este tema de que no nos podemos reunir de manera presencial por el tema de la pandemia, pero nos vamos a tener que reunir para poder calibrarlos para ver su primera auditoría, su segunda auditoría, qué es lo que están realizando. Les voy a llamar, vamos a hacer un mentoring, ¿no? Para ver un poco los auditores que se están calificando tengan obviamente ese acompañamiento. Y esa es la diferencia, eso es lo que un poco nos diferencia como empresa consultora y también desde el liderazgo de que me asegure de que realmente a ustedes les vaya bien en su primera auditoría interna, si es que es su primera auditoría interna. Ok, también tengo personas que ya son auditores internos y me han escrito, Alex, la verdad es la primera vez que yo llevo estos cursos y nunca me habían comentado
al nivel técnico en la cual nosotros estamos viendo tu curso. Y es que a veces lo que te puedan dar en un curso de formación de auditor interno puede ser algo general, algo que después con la experiencia deberías tú tenerlo, pero he querido compartir con ustedes la experiencia y esta curva de aprendizaje para que ustedes puedan cortar esa curva, ¿no? Y este propósito es porque a mí me mueve bastante de las personas que recién se están insertando al mercado laboral y más aún, hoy por hoy vamos a vivir una situación bastante retante, ¿no? Porque a partir de junio, julio, obviamente, son las personas que se han autocapacitado, se han preocupado por su crecimiento profesional, los que van a sostenerse en el mercado laboral. Y no solamente eso, ¿no? Mientras tú adquieres el hábito de capacitarte y siempre crecer profesionalmente, vas a impactar de una manera distinta. Y es por eso un poco también que aquellas personas que no tienen acceso a una inversión en este momento, porque es comprendible, yo les doy este entrenamiento y este conocimiento también de manera libre, ¿no? De manera libre, ¿no? Y está colgado también en YouTube. Entonces, y este conocimiento normalmente te puede costar un curso de auditor líder que no baja de los $1.500. Sí, averigua, en un ente certificador un curso de auditor líder no baja de los $1.200, $1.500. ¿Y por qué? Porque obviamente hay experiencia, hay información, ¿no? Hay una curva de aprendizaje. Entonces, la información está ahí para que tú te puedas capacitar. Simplemente hay que tener disciplina de tener hábitos para poder culminar el proceso, ¿no? No ayuda mucho que llegues hasta el módulo 6 y no llegues hasta el módulo 13. O sea, hay que culminar el proceso y es por eso la importancia de seguir paso a paso todo el proceso de certificación, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo auditaba, cuando yo entré a una certificadora, me dijeron, yo llevé mi curso de auditor líder, me recuerdo mucho que son 40 horas internado en un hotel, me acuerdo, en el año 2010, 2009, y ya quería auditar, pero la certificadora me dijo, oye, un momento, hay un proceso de certificación. Tienes que observar, digamos, 20 días en observación, en auditorías in situ, para que después, digamos, hay un proceso de L1, le llamaban ahí, para poder darte la certificación como auditor para un ente certificador. Así como el piloto tiene sus horas de vuelo, la experiencia en auditoría lo van a tener atreviéndose a auditar y el primer paso es las competencias, al menos como educación. Entonces, si tú estás en un proceso de auditoría del requisito 9.2, al menos solicítale su curso de formación de auditores. Su curso de formación de auditores y yo recomiendo, si es auditor interno al menos, entre 2 a 3 auditorías en observación en tu empresa. ¿Ok? Y si no hay experiencia, si tu empresa es pequeña, de 5, 10 trabajadores, bueno, ya hay que atreverse un poquito y si es que hay que invertir un poco, comienza a auditar en todo caso proceso de soporte. Pero tienes que aplicar lo aprendido. Tienes que aplicar lo aprendido y eso es muy importante. ¿Ok? Y esa es la idea de los casos de auditoría, esa es la idea del trabajo integrador para que ustedes cubran esas competencias. Pero obviamente la experiencia tienen que complementar in situ en la empresa donde les toque. Por eso es muy importante entonces también auditar las competencias del auditor. Es importante verificar, obviamente, que haya seguido un curso de interpretación de la norma, por ejemplo, que haya seguido un curso de formación en la 19011, que haya seguido un curso de formación en la 45001, que quizás haya estado en observación algunos procesos de auditoría. A veces el año pasado yo, en la medida que el cliente me acepto, digamos, observar algunas auditorías reales. Pero obviamente es bien retante a veces porque el cliente tiene que dar su visto bueno. Así que una vez que pase toda esta situación, no pierdan el contacto para los que se están formando como auditores, ver cómo es que nos podemos integrar y haya un proceso también de integrarnos en un proceso de auditoría vivencial.
Eso, digamos, también es parte de una de las metas que tenemos dentro de otro programa que va a ser básicamente asociado a validar esas competencias en campo. Entonces, señores, muy importante en el paso 6 también auditar las competencias del equipo auditor. Entonces, en resumen, tenemos 6 pasos para auditar el requisito 9.2, auditar el estándar de auditoría, auditar la planificación, auditar la ejecución de la auditoría, la clasificación de hallazgos, el informe de auditoría y las competencias del equipo auditor. Si ustedes siguen esta secuencia, les va a ser bastante simple justamente el revisar el requisito 9.2. ¿Qué hallazgos típicos podemos encontrar en el proceso de auditoría? Les quiero compartir y dar también información de los posibles hallazgos que nosotros podríamos encontrar en el proceso de auditoría. Un hallazgo típico que es normal que se pueda encontrar es, por ejemplo, con respecto al programa. Muchas veces se planifica, y esto les voy a dar un caso un poco, a ver, un caso para los que están llevando en el auditoría, ¿ok? Lo que están llevando en el canal de YouTube. Vamos a poner un caso, ¿ok? A ver, ¿qué sucedería si a ti te presentan un programa de auditoría y ese programa de auditoría no cuadra con los procesos de la organización? ¿Qué sucedería? El caso es así. ¿Qué sucedería si te presentan un programa de auditoría y el programa de auditoría no calza, no está en alineamiento con algunos procesos de la empresa? ¿Qué es lo que se puede generar ahí? Posiblemente tenemos ya un hallazgo, ¿no? Un hallazgo de auditoría, correcto, pero no necesariamente nos lancemos de frente que es una no conformidad. Muchas veces se auditan los procesos, se auditan todos los procesos de la organización, pero el que hace la planificación descuida colocar la secuencia de procesos de manera ordenada en el programa de auditoría. Y el auditor a veces encuentra una inconsistencia entre lo que se ha auditado y lo que se debería auditar. ¿Ok? Entonces, un hallazgo típico a veces encontrar son programas de auditorías desactualizados. A eso quería llegar. ¿Ok? Tengan muy en cuenta en ver realmente que el programa está actualizado y está completo, ¿no? Otro hallazgo típico de auditoría de certificación en ISO 45 es también encontrar a veces que el plan de auditoría no ha incluido todos los procesos, ¿no? Y aquí el auditor hace una técnica de auditoría bien interesante, ¿no? Y se los voy a compartir para que ustedes estén preparados. El auditor en primera instancia te va a solicitar aquí tu mapa de procesos o tu lista de procesos. ¿Cuál es tu lista de procesos que tú tienes como proceso del sistema de gestión del 4.4? Y en función de eso te va a auditar. Algo importante también, por ejemplo, en las auditorías de certificación, el plan de auditoría es recomendable que haya un aspecto cuando se audite, por ejemplo, al Comité de Seguridad y Salud, que es el requisito 5.4, ¿no? Alex, eso es un debe, no es un debe, pero las organizaciones, o sea, sí es un debe porque el 5.4 es un requisito, pero de que esté como un proceso, a eso me refiero no necesariamente. Lo puedes auditar también en el sistema de gestión de seguridad y salud. Sin embargo, muchos auditores de certificación lo colocan de manera separada porque la ISO 45001 tiene un especial enfoque con respecto al tema de la participación y consulta del trabajador. Es por eso que lo diferencian cuando hacen su esquema de planificación. Otro hallazgo típico en el plan de auditoría, a veces que se suele identificar en el 9.2, es quizás que no se ha auditado, por ejemplo, los requisitos de los temas legales, ¿no? Y esos son cláusulas claves, ¿no? Tanto el tema de la identificación como el tema de la evaluación de los requisitos legales que justamente vimos el día de ayer, el 9.1.2, ¿no? Son temas claves, a veces que se descuida y no se coloca en el plan de auditoría. Y como le hemos comentado anteriormente,
auditamos, y un hallazgo típico a veces que se encuentra también es que existe una debilidad en la clasificación de hallazgos, porque se confunde evidencia con criterio y se confunde el criterio con el hallazgo, o el hallazgo con la evidencia a veces se confunde. Ese es otro hallazgo típico que ya se encuentra cuando están clasificando las no conformidades. Entonces, muy importante entonces que ustedes revisen claramente, señores, y es mi recomendación, el módulo de clasificación de hallazgos de la 19011, para que entiendan esta diferencia que es muy importante en el proceso de auditoría. Y finalmente, esto es algo típico también que se ha vuelto importante porque no lo decía la OSA 18001. La ISO 45001 acaba el proceso del 9.2 definiéndote un requisito importante que te dice que cuando se hace la auditoría, los resultados deben ser informados a los directivos pertinentes y asegurarse que la información de hallazgos de la auditoría pertinente a los trabajadores y cuando existan los representantes. Entonces, un punto, tú no deberías acabar la auditoría del 9.2 sin antes haber hecho la pregunta. ¿Me podrías mostrar los resultados de la auditoría a quienes se le ha informado? Auditar de manera estratégica entonces el 922D, ¿no? Y esto es el tema de la comunicación de los resultados de auditoría. Y suele pasar que el resultado de la auditoría solamente se quedó el área de seguridad y salud. No se enteraron los directivos y tampoco se enteraron, digamos, al menos las conclusiones, los representantes de los trabajadores o alguna parte interesada pertinente. Cuando la norma dice alguna parte interesada pertinente, se refiere, por ejemplo, que si yo estoy haciendo una auditoría en la sede de mi cliente y mi cliente le interesa saber cuál es el resultado, porque es una parte interesada pertinente, porque inclusive hay un requisito contractual quizás de realizar auditorías periódicas, entonces los resultados es pertinente comunicarlos. Bien, señores, hasta aquí entonces les he compartido estas sugerencias, estas recomendaciones para que ustedes puedan tener muchas más herramientas, estos 6 pasos importantes para que ustedes puedan auditar entonces el requisito 9.2. Seguidamente, para culminar, les quiero comentar cómo deberíamos afrontar el proceso de auditoría de la revisión por la dirección. Y este es un esquema que quiero regalarles, es un esquema simple para realizar la auditoría con la dirección que está alineado al 9.3. Y si ustedes siguen la secuencia de las gráficas, van a encontrar un alineamiento interesante porque no se le va a olvidar todo lo que dice el 9.3, porque la idea es hacerlo simple. Lo primero que ustedes, la primera recomendación que yo les doy para que auditen a la alta dirección es que tengan establecido un horario en común acuerdo con la dirección. Y la dirección es uno de los puestos más críticos dentro del sistema de gestión porque ejerce su liderazgo. Y a veces, muchas veces la agenda de la dirección tiene que ser inclusive reconfirmada porque tiene, digamos, bastante, digamos, solicitudes o reuniones que hay que comprender también nosotros como auditores. Entonces, la primera recomendación es trata de confirmar a lo largo de la auditoría siempre que la alta dirección esté disponible. Ahora, si te toca auditar a la alta dirección, un punto importante es que no lo hagas tan rápido. Yo he visto un error que también están cometiendo los auditores, algunos auditores, no todos los auditores obviamente, es que están auditando la alta dirección, 2 minutos y ya se quieren ir. Dame el informe nomás, yo lo leo, dice, ¿no? Entonces, eso hace un daño al sistema de gestión, señores, porque nosotros como auditores tenemos la responsabilidad en esa media hora, en esa hora y media que nos regala la alta dirección, hacerle entender que su liderazgo es importante en el proceso de auditoría, ¿no? Tener el suficiente profesionalismo de hacerle las preguntas acorde al 9.3, no irnos en 5 minutos, en 2 minutos, ¿no? Y eso es uno de los temas que observé en una última auditoría donde estaba justamente acompañando a un auditor interno, porque lo habíamos contratado para hacer la auditoría interna a uno de nuestros clientes,
y como parte de mi protocolo de procedimiento de auditoría interna, yo hago a veces monitoring, o sea, podría caerle en el proceso de auditoría y acompañarlo básicamente, porque también soy auditor. O sea, hacemos nosotros auditorías también para nuestros clientes y en ese monitoring, prácticamente cuando tocó el 9.3, el auditor quería irse a los 5 minutos, porque el jefe de seguridad le presentó el informe de revisión y prácticamente en ese informe estaba obviamente bien ordenado, no lo miento, estaba muy esquematizado, pero básicamente el auditor dijo, pues aquí está todo, y entonces ya como está documentado, yo ya no te preocupes, ¿no? Ya que ya quería irse. Entonces en ese momento hay que intervenir, hay que conversar, hay que hacerle un feedback, pero a lo que voy, chicos, ustedes que se están formando o que se están actualizando, es importante seguir estos 7 puntos al inicio, por ejemplo, para hacer algunas preguntas importantes a la alta dirección. Entonces, pregunta número 1. La norma te dice que la alta dirección tiene que auditarse el estado de las acciones de las revisiones previas en el punto 1. Entonces, una de las consultas que yo siempre les hago a la dirección, le pregunto, ¿no? Por ejemplo, la dirección que sea Pedro Luis. Señor Pedro Luis, coménteme qué decisiones se tomó en la revisión anterior y en qué estado está. Si está si está cerrado, hay alguna decisión o acción abierta, ¿no? Si es tu primera revisión por la dirección, esto no aplica. O sea, si es la primera vez que tú estás implementando y es tu primera revisión por la dirección, esto no aplica. Pero si ya ha existido una revisión anterior, entonces el punto 1 aplica. Entonces tú como auditor tienes que hacer las preguntas para asegurarte de que haya sido un input para el informe de la dirección. Otro tema importante que te dice también el estándar de lo que tú deberías auditar a la dirección es básicamente los cambios del contexto. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, vamos a imaginar que la auditoría se da en septiembre y este escenario va a pasar, ¿no? Y ya toca hacer la auditoría presencial, pongamos en septiembre. Obviamente vamos a tener que consultar quizás cómo ha influenciado el contexto externo del coronavirus al sistema de gestión de seguridad y salud, qué cambios se ha realizado, por ejemplo, con los clientes, qué cambios nuevos se han realizado con respecto al marco legal, qué riesgos y oportunidades han identificado. Alex, mira, hemos identificado que hay, digamos, nuevos riesgos porque con los visitantes se han incrementado los casos, con los contratistas, pero también hemos encontrado oportunidades para seguir capacitándonos. Hemos incorporado tecnología para hacer las capacitaciones virtuales, por ejemplo. Hemos incorporado también oportunidades como nuevos controles para detectar las situaciones en caso, digamos, de que se detecte un escenario del COVID. Entonces, va a haber cambios, obviamente, y ese resumen de los cambios del contexto externo o interno hay que ver y entrevistarlos, ¿no? Un punto importante también en el punto C y en el punto 3 de aquí de este esquema es hacer y asegurarnos que la alta dirección nos cuente en qué grado se ha cumplido la política y los objetivos, ¿no? Y esto un poco está en coherencia pues con el 6.2, porque es la alta dirección quien define los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud. Y obviamente esto está alineado también con el punto 4. Aquí una pregunta que yo les hago a la alta dirección es una pregunta bien simple, ¿no? Coméntame cómo están los indicadores de accidentabilidad, ¿no? ¿Cuál es el resultado que tiene en este momento? Y con respecto al año pasado, ahí viene el desempeño, ¿se ha incrementado? ¿Se ha disminuido? ¿Permanece igual? Muchas veces la alta dirección está bien comprometida, porque en ese momento saca su dashboard, saca su reporte en Excel que le ha enviado el jefe de seguridad y nos va mostrando la información y nos va comentando cómo el sistema de gestión de seguridad y salud les está ayudando. Pero a veces hay altas direcciones, algunas, no todas, que básicamente están, por decirlo así, en la nube. Indicadores. ¿Qué cosa es índice de accidentabilidad? ¿Índice de frecuencia? ¿Índice de severidad? No, eso lo sabe el jefe de seguridad.
Entrevístalo a él. Es muy importante entonces que al menos la información o la interpretación básica de la alta dirección lo conozca. Yo no estoy diciendo que la alta dirección sea el especialista en seguridad y salud, pero pregúntale y dile, coméntame un poco cómo está el desempeño de seguridad y salud, cómo está la curva de accidentes. ¿Ha bajado? ¿Ha disminuido? Y eso es muy importante porque él se va a preocupar, porque finalmente el sistema de gestión de seguridad y salud es un componente más para su dirección estratégica. Es un componente de negocio. A ningún director, a ningún gerente general le conviene pues que existan accidentes, que existen multas por la autoridad, que existan una pérdida de imagen por un tema de seguridad y salud. Pero tiene que poner de su parte, tiene que involucrarse, tiene que haber hecho su trabajo, su tarea de revisar con el área de seguridad la información pertinente. Y también nosotros como auditores tenemos que sentarnos a que él se involucre en el proceso de auditoría. Y es la oportunidad también para que se involucre. Otro punto importante que te dice la norma es entrevístalos, obviamente, los recursos, ¿no? Los recursos que obviamente se ha utilizado para mantener el sistema de gestión, presupuestos, tiempos, infraestructura, ¿ok? Cómo ha revisado, por ejemplo, la comunicación también con las partes interesadas pertinentes. En seguridad y salud, por ejemplo, una de las partes interesadas pertinentes es la Autoridad de Seguridad y Salud. Muchas veces llegan notificaciones del ministerio, notificaciones por una visita o una inspección, o hay que hacer comunicaciones con las partes interesadas sobre el informe de vigilancia de salud ocupacional. Ha ocurrido un incidente, hay que hacer las comunicaciones respectivas de acuerdo al marco legal. Esas comunicaciones pertinentes, importantes con las partes interesadas, también debemos entrevistar a la alta dirección. Y también te dice el esquema de auditoría, hay que auditar las oportunidades de mejora. ¿Qué es lo que él ha detectado como oportunidades de mejora en el sistema de gestión y cómo lo ha revisado? Estos 7 puntos que ustedes ven aquí en los cuadritos es los elementos de entrada, así llamémoslo. Son los elementos de entrada que ustedes tienen que asegurarse que la alta dirección lo haya revisado. Una vez que él se ha asegurado de revisar estos elementos de entrada, tiene que concluir resultados. Y esta es la parte más importante también que no deben olvidarse. Tiene que concluir resultados. Y uno de los primeros resultados que te dice el estándar internacional que él debe concluir es concluir si efectivamente el sistema de gestión que él ha establecido en su organización es conveniente, eficaz y adecuado. Alex, esto lo vimos en el curso de interpretación de la ISO 45001. La alta dirección tiene que demostrarme qué tan conveniente es el sistema de gestión de seguridad y salud. Y esto está relacionado directamente con la cultura y el sistema de negocio de la organización. Realmente es un sistema de gestión que se ha adaptado a la cultura, a la operación, al sistema de negocio, y eso es muy importante que él concluya en la revisión. Alex, tienes que concluir si el sistema de gestión es eficaz, y la eficacia lo hemos comentado, tiene que ver básicamente con que si el sistema de gestión de seguridad y salud alcanza los resultados previstos. Si yo me establecí, por ejemplo, que mi sistema de gestión de seguridad y salud tenga una meta de 0 accidentabilidad o un índice de accidentabilidad del 0.5%, ¿no? Yo tengo que ver si esos resultados se están alcanzando, si es eficaz. Yo puedo tener un sistema de gestión que cumple los requisitos de la 45001, ha sido auditado, certificado, pero en el tiempo estoy teniendo accidentes, y más aún accidentes mortales. Entonces, eso es un escenario totalmente reactivo en donde yo no podría concluir eficacia en ese tema, porque algo está fallando. Obviamente, no solamente hay que ver los indicadores reactivos, tenemos también que ver los indicadores proactivos. El día de ayer hicimos una conferencia buenísima sobre indicadores de seguridad y salud, que está en el módulo anterior, en el módulo 12, así que te recomiendo en todo caso, si no lo has visto, revísalo, porque habla mucho de los resultados previstos que podríamos tener en un sistema de gestión de seguridad y salud.
Entonces la eficacia tiene que ver netamente con resultados. ¿Se alcanzó o no se alcanzó las metas, señor Pedro Luis? ¿No? Y adecuado tiene que ver básicamente si es que el sistema de gestión ha implementado todos los requisitos. Entonces la alta dirección tiene que concluir si efectivamente, producto del sistema de gestión, en la revisión yo estoy concluyendo que mi sistema de gestión es adecuado. Se adapta a mi cultura, cumple los requisitos y está alcanzando los resultados. 3 puntos importantes que yo debo concluir como alta dirección. Finalmente, para establecer el método Corán. ¿Por qué lo he establecido así, el método Corán, para que nunca se olvide? El éxito de auditar la revisión por la dirección tiene que ver con las salidas también. Y Corán significa algunas palabras claves para que ustedes no se olviden. Cuando se audita la alta dirección concluye finalmente si es que tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que estar basadas, obviamente, en la información de entrada que ha revisado. La primera C del método Corán significa si la alta dirección cree conveniente realizar algún cambio, ¿no? Si va a cambiar los objetivos, si va a cambiar el esquema de mecanismo de identificación de peligros, si va a hacer un cambio en el presupuesto, él tiene que concluir finalmente si va a haber cambios. ¿Ok? La O tiene que estar relacionado con las oportunidades de mejora. La alta dirección tiene que también tener decisiones en las salidas para saber qué oportunidades de mejora continua concluye a partir de la revisión por la dirección, inclusive que puede estar alineado con la dirección estratégica. La R tiene que ver con que él también tiene que concluir si hay la necesidad también de implementar o asignar nuevos recursos. La R es de recursos. Si hay una inversión, si hay una acción de mejora, posiblemente hay un recurso, sea en presupuesto, en tiempo. Tiene que concluir la alta dirección, ¿no? La A está asociado a acciones. Todo lo que yo establezco como cambios, oportunidades de mejora, recursos, tengo que plasmar en acciones específicas, ¿no? Inclusive con responsables, tiempos, plazos. Y la N tiene que ver con la necesidad de otros cambios que yo podría tener, ¿no? Puede haber otro tema que yo no he mapeado y hay una necesidad también de asignar este aspecto en la salida de la revisión por la dirección. Bien, señores, eso significa el método Corán. C de cambios, O de oportunidades de mejora, R de recursos, la A de accionar y la N de necesidades. Estas salidas tienen que ser plasmadas en la información documentada que se te muestre. Finalmente, son las salidas las que ingresan nuevamente al capítulo 4, 5, 6 para una nueva planificación del sistema de gestión de seguridad y salud. Así que con esta información, con estas herramientas, perdámosle el miedo a auditar a la alta dirección. Es un ser humano igual que nosotros, tiene otras competencias obviamente, pero sigue la secuencia de estos 7 puntos en los elementos de entrada. Hazle la consulta, usted Pedro Luis, de qué manera concluye que el sistema de gestión obviamente ha llegado a los resultados esperados, es eficaz, se adapta a su cultura, es conveniente y se ha implementado de manera adecuada en todos los procesos, ¿no? Y aplícale el método Corán. ¿Cuáles son los cambios que finalmente concluye? ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? ¿Qué recursos se ha establecido en estas salidas? ¿Qué acciones se está tomando a partir de la revisión por la dirección? Y si hay alguna otra necesidad de cambios. Esas son las 5 preguntas que tú puedes preguntarle a la alta dirección y te lo he dejado grabado para que tú lo tengas de por vida cuando te toque auditar a la alta dirección. Muy bien, señores, de mi parte ha sido un gusto poder darle esta información de cómo auditar el requisito 9.2 y 9.3. Recuerden ustedes, a manera de conclusión, los 6 pasos para auditar el requisito 9.2. También les he compartido y el esquema de auditoría, esta gráfica es importantísimo,
Quizás de toda la presentación esta es la que puedes llevar tú cuando audites la alta dirección. Este es el esquema de auditoría para que ustedes le puedan auditar a la alta dirección. Inclusive puede aplicar a otros sistemas de gestión, ¿ok? Es bastante común. Y este esquema de auditoría no lo van a encontrar en ninguna otra presentación, chicos. Entonces se las regalo. Las pueden usar también en sus presentaciones, en sus cursos. Ahora sí, ayudaría mucho que al menos coloquen, pues, ¿no? Los créditos, ¿no? El otro día estaba viendo, me llegó una presentación, ¿no? Y estaban usando un método para determinar el alcance, el método ASA. El método ASA, para los que han llevado el curso de interpretación de la norma, saben a qué me refiero, el método ASA para determinar el alcance. Señores, el método ASA, a nivel mundial, no hay persona que lo haya sintetizado con esa metodología. Solamente lo van a encontrar en el módulo de interpretación que te ayuda a determinar un correcto alcance para una auditoría de certificación y auditoría interna, ¿no? Le comentaba un poco el método, ¿por qué? Porque también los vi en otras presentaciones de algunos colegas, y algunos colegas sí, me da gusto que al menos pongan la referencia, ¿no? Esto ha sido tomado de tal presentación o de tal filmina, ¿no? Pero había también presentaciones pues que me sorprendían, que ya lo habían patentado como propio, ¿no? Bueno, yo no tengo de verdad ningún problema porque el conocimiento se comparte. El conocimiento es muy importante que nosotros aprendamos. Para mí es un placer realmente que lo sigan difundiendo, ¿ok? Y es muy importante entonces que a partir de ahora tú tengas todas estas herramientas para que tú puedas mejorar tu proceso de auditoría del 9.2 al 9.3. Muy bien, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Para mí ha sido un tremendo placer también compartirle este esquema. Ya saben que para los que están llevándose el módulo de especialización, aquí también estoy compartiendo con ustedes el enlace de los 20 módulos libres de la interpretación e implementación de la ISO 45, así que no hay excusas para no capacitarse, y con la certificación opcional. Y para los que me han estado consultando y escribiendo, ya hemos lanzado el proceso de certificación de estos módulos que se está lanzando como curso de auditor ISO 45, que mañana acabamos con el último módulo. Así que ya puedes iniciar tus inscripciones, consúltame por interno para enviarte el sílabus, tanto hazle la pregunta a Vivian para que te envíe el sílabus, y básicamente vamos a seguir dos secuencias. Uno básicamente es un trabajo integrador. El trabajo integrador, para los que ya han llevado la 19011, tiene como finalidad aplicar todo lo aprendido en los 15 módulos. Realmente, después del trabajo integrador, tus competencias son otras. Por eso es importante seguir por ese proceso formal de la certificación. Y también hay un examen específicamente de ISO 45 auditor. ¿Ok? Es un examen que se va a tomar esta semana para los que se inscriban el día viernes. Así que inscríbete para que puedas darte toda la información. Y algo importante que tampoco les comenté, los que acceden al módulo de certificación obviamente tienen otros beneficios, ¿no? Porque también hacen su inversión, hacen su inversión para que puedan también tener la especialización, y se le está dando otros beneficios, ¿no? Un primer beneficio, aparte de la certificación, es la mentoría. Me pueden hacer consultas, me pueden hacer preguntas durante el desarrollo del curso, y así como yo respondo a las consultas para todos ustedes, obviamente para las personas también que están llevando su proceso de certificación, tienen mi mentoría más personalizada para ustedes, ¿no? También algo importante y una buena noticia que les estoy dando para los que acceden a la certificación es que en nuestra plataforma privada estoy dándole un acceso libre a estas tres guías de la BCI de cómo implementar la ISO 45, ¿ok? Uno es con respecto a investigación de accidentes, otro tiene que ver con riesgos y oportunidades, y otro tiene que ver con salud ocupacional, que es la guía, la BSI 45002, ¿ok? Y la de investigación de accidentes, ya nuestro equipo de Solution Consultores lo ha traducido al español. Así que este es un tercer beneficio para los que optan por el proceso de certificación. Van a acceder a esas tres guías de la BCI como parte de incrementar mucho más sus competencias en 45001. También les voy a compartir un libro en digital de más de 300 páginas que recopila
toda la información también de cómo implementar la ISO 45001. Van a poder descargar también 5 manuales en español de cómo auditar la norma ISO por cada capítulo de la misma IAF y obviamente todo el kit de auditores. Y en este kit de auditores, adicional a la modalidad libre, yo voy a estar agregando herramientas privadas personalizadas también. Obviamente, ¿no? Para los que ya tienen su acceso, ese acceso es básicamente para el curso, pero se le da también por un tiempo limitado, normalmente son por 6 meses, y durante esos 6 meses yo voy a estar agregando algunas cosas adicionales, módulos privados, para que los que han hecho su inversión puedan seguir entrenándose los siguientes meses cuando hay módulos adicionales. ¿Ok? Y obviamente también pertenecer a la red de contactos de nuestra organización y descuentos especiales que damos también en los cursos presenciales o los futuros virtuales para los que ya son graduados de Solution Academy. Así que, señores, esa es una información complementaria para los que ya están inscritos en el proceso de certificación. Ya a partir de ahora pueden ya inscribirse y separar su vacante para que el día de mañana le comenzamos a enviar su trabajo integrador. ¿Ok? Y sin más, agradecerles realmente por su tiempo de capacitación, agradecerles por esa persistencia que tienen para poder seguir incrementándose sus habilidades, y esto les va a ayudar realmente para lo que se viene, que es básicamente agregar mucho más valor en sus organizaciones. Si este contenido te ha ayudado, compártelo con otros profesionales. Recuerda que detrás de estas conferencias hay un equipo que se prepara todo este material, y una de las formas de poder agradecernos es compartirlo con otros profesionales. Aplica lo aprendido, es lo más importante también, para que esto no quede básicamente un conocimiento también a nivel teórico, sino a nivel práctico, y esa es la idea también de los trabajos integradores. Y mentaliza tu próximo objetivo, y si es con respecto al 45001, el módulo 14 y tu certificación. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier consulta, duda, están también nuestros correos y nuestros números, y pasamos a la ronda de preguntas, los que están justamente también en los chats privados y lo están viendo en vivo. Un fuerte abrazo, saludos con todos.